Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Y hemos estado desde la semana pasada reflexionando con esto del reloj celestial y el reloj terrenal, el tiempo del cielo y el tiempo de la tierra. Y me han escuchado hablar sobre la sincronización, que hay momentos en la agenda de Dios en que el reloj del cielo se sincroniza con el reloj de la tierra. O sea, hay un momento en el que Dios desde el cielo dice: quiero ejecutar algo en mi eternidad y lo voy a hacer en un tiempo terrenal para nosotros. Por ejemplo, en la eternidad Él tenía planificado el envío de su Hijo amado Jesús, y para nosotros terrenalmente eso ocurrió hace un poco más de 2000 años y partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Aún las personas más ateas pronuncian esas palabras en términos históricos o temporales y dicen: sí, eso ocurrió antes o después de la venida de Jesús. Así que Dios es el Dios de todos los tiempos. Pero en medio de esos relojes celestiales y terrenales hay momentos en el que el tiempo también se detiene. El tiempo también tiene sus silencios. Nuestros silencios no son sonoros, sino que son temporales, y nosotros les llamamos pausas. Hay momentos en los que la vida va en forma de play, modo play, no PlayStation, play, ¿sí? Lo que básicamente va en su reproducción natural. Pero hay momentos en que la vida también tiene ciertas pausas. Yo quiero hablar sobre pausas espirituales, pausas terrenales, para cerrar esta serie, porque también en las pausas y en los silencios Dios se manifiesta. Yo he dicho en otras ocasiones en relación con la música no solamente son sonidos o pulsaciones de frecuencias, sino que también son silencios. Si una canción no tuviera silencio y solamente tuviera sonidos, no tendría armonía. La armonía es saber dónde sonar, dónde no sonar, y cómo cuando dos o tres sonidos se juntan, suenan bien uno con el otro. Entonces, hay pausas, hay silencios en los que Dios también interviene. Y hoy vamos a ver bíblicamente momentos en los que Jesús y la eternidad hacen pausa. Y por eso el tema de cierre se titula precisamente así: Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Y esto tiene un fundamento y un principio bíblico. Hace un tiempo atrás yo me hacía una pregunta. Por favor, no me vaya a juzgar por lo que le voy a contar. A veces yo abro aquí o destapo un poquito de mis testimonios espirituales para que usted vea que aún los pastores, los siervos de Dios, a pesar de que esta pregunta no necesariamente me lo hice en mi tiempo pastoral, pero sí durante mi tiempo conociendo al Señor o en una relación personal con Jesús, yo me hice una pregunta, y la pregunta fue: ¿Jesús aún hace milagros? Yo me hice esa pregunta, honestamente. Señor, ¿realmente tú haces milagros todavía? ¿O los milagros ocurrían solamente porque tú estabas aquí con nosotros? Y esto era porque yo miraba que algunas personas sanaban, pero otras no. Algunas personas recibían de parte de Dios lo que anhelaban en su corazón, y otras personas no la recibían. Así que tal vez en mi inmadurez o mi inocencia yo hice esa pregunta al Espíritu Santo: Señor, ¿todavía obras en milagros? ¿O ese es un asunto que solo leemos en la Biblia y que no tiene vigencia el día de hoy? Y eso no significa que yo no creía en Dios o que yo no creía en su poder. Es que yo leía los evangelios y miraba que los milagros eran continuos en la vida de Jesús en la tierra. Yo decía: si Jesús ya no está en la tierra, Jesús todavía opera milagrosamente. Y quiero darte 7 fundamentos bíblicos. ¿Cuántos dije? 7 fundamentos bíblicos
que respaldan la idea de que Jesús todavía hace milagros. Y si bien su tiempo terrenal ya se acabó, o sea, Él ya no tiene sus pies físicos sobre la tierra, eso no exime que su autoridad, su compasión, quería decir, su compasión y su obra han terminado. Entonces voy a darte 7 razones bíblicas, y esto solamente es la introducción al mensaje, así que las voy a decir rápido. Razones por las cuales Jesús todavía obra. Jesús no ha terminado su agenda, de hecho nunca la va a terminar, pues, pero no ha terminado su obra milagrosa en nosotros. Y aquí va la primera y la más lógica. Jesús sigue vivo, y no solamente sigue vivo, sino que sigue activo. Todos digan: Jesús vive. Hebreos 13:8 dice, voy a ir un poco rápido porque esta solo es la introducción al mensaje. Jesucristo, dice la palabra, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todos digan siglos. Ahora, lo interesante es que para nosotros la palabra siglos significa 100 años. Cuando esto fue escrito originalmente, no se medían los siglos como los medimos nosotros. Esto no es una referencia de que así en el Renacimiento se movió, en el siglo I se movía, o en el tiempo barroco, o en el romanticismo, en el siglo XX o el XXI. No está haciendo una referencia a 100 años específicos, porque así lo leemos nosotros, sobre todo cuando vemos la palabra siglos. O sea que se movió 300, 400 años. No. En griego esta frase significa aionas. Aionas está hablando sobre edades. Es una traducción al griego como edades o temporadas. Básicamente está diciendo que Él se mueve por la eternidad. No está hablando de 100 años específicos, sino que está hablando de que se mueve para siempre. Entonces Jesús sigue siendo el mismo. Él era antes de que viniera, fue cuando vino y seguirá siendo aún en su ascensión. Ese es el primer fundamento bíblico. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para usted y para mí sería como traducirlo a un lenguaje actualizado. Jesús es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Estamos claros con eso? Primer fundamento bíblico. Segundo, Jesús prometió que seguiría obrando. O sea, Él dio su promesa de que iba a seguir obrando. Él no dijo: el día que yo me vaya, todo se acaba. O sea, mi tiempo terrenal pone un fin a todas las obras y los milagros que yo estoy haciendo. Y Juan 14:12 dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Usted cree en Jesús? Pero de verdad cree en Jesús. Aparte de Karen, pues. Dice: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando Él está diciendo, por cierto, aún mayores que hará, no está hablando de que alguien va a superar a Jesús. Nadie puede superar la encarnación de Dios. ¿Estamos claros con esto? Cuando dice y aún mayores hará porque yo voy al Padre, aquí está hablando sobre alcance, está hablando sobre extensión. Porque Jesús, estando aquí en la tierra, a pesar de que hacía milagros todos los días, a partir de su ministerio, continuamente en los evangelios registran algunos, pero también en el mismo evangelio dice que hizo obras que no están contenidas en el libro. O sea, hay muchas más obras que no fueron registradas textualmente, pero eso no significa que Él hizo muchos más milagros. Pero Él estaba diciendo con esto que su tiempo terrenal lo limitaba geográficamente, porque donde estaba Jesús los milagros ocurrían. Pero Jesús en su terrenalidad, en su tiempo terrenal, no necesariamente era omnipresente. Su autoridad y su poder sí, porque Él enviaba la palabra y los milagros ocurrían. Pero lo cierto es que los milagros ocurrían alrededor de la presencia física de Jesús. Entonces, cuando está diciendo mayores hará, está hablando de un tiempo de alcance, de extensión, o sea, de mayor escala. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, hoy los milagros no se limitan a Jerusalén,
a Galilea, a Judea, a Capernaum, a Naín, sino que básicamente cubren la tierra completa. ¿Me está siguiendo acá? Así que principio número 2, Jesús prometió que seguiría obrando después de ascender. Número 3, tercera razón, Jesús actúa por medio del Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes, aquí dice vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? O sea, estaba diciendo: yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y al enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús mora también en nosotros. El Padre mora en nosotros y no nos deja desamparados, no nos deja sin papá, nos deja con la paternidad de Dios, que es uno de los regalos más hermosos. Cuarto, la Biblia también muestra milagros después de la ascensión. Y quiero que le dé gracias a Dios en su corazón ahorita por el libro que sucede justamente después de los 4 evangelios. O sea, hay un libro que testifica de que todo lo que Jesús hizo no se encierra en los 4 evangelios y que a la hora que Él asciende ahí se acaba. Gracias a Dios existe un libro después del último evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ese es Hechos de los Apóstoles. Todos digan Hechos. Hechos de los Apóstoles es el libro que, gracias a Dios, registra que a pesar de que Jesús no estaba, los milagros seguían ocurriendo. ¿Y cómo sabemos que era Jesús el que intervenía? Porque los milagros se hacían en el nombre de Jesús, lo cual significa que su presencia terrenal no estaba, pero la invocación de su nombre producía un efecto milagroso. Y hoy todavía estamos viviendo esos hechos, no en el sentido bíblico, contextualmente o temporalmente hablando, pero en el sentido espiritual. Jesús mora en nosotros, Cristo vive en usted. Así que en el nombre de Jesús todavía los milagros siguen ocurriendo. 5. Los milagros no dependen de la ubicación de Jesús, sino de la autoridad. O sea, la autoridad con la que nosotros invocamos el nombre de Dios. O sea, que Jesús puede estar en la tierra o Jesús puede estar sentado en el trono. Los milagros no dependen de la ubicación física de Jesús, sino de la autoridad que viene de su nombre. Número 6. La Biblia enseña que Él sigue respondiendo oraciones. Ya lo cité, ya lo dije. Juan 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No lo hará alguien más, lo haré yo. O sea, que Jesús está diciendo: cuando ustedes invoquen mi nombre, esto no lo hará X o Y personas, sino que lo haré yo. Y número 7, y la última razón o respaldo bíblico de que Jesús sigue haciendo milagros, es la experiencia de la iglesia. Lo dejé de último, pero no es menos importante. Eso se refiere a que hay muchos aquí que podrían testificar: Jesús ha hecho milagros en mi vida. O sea, el testimonio de la iglesia, el testimonio de usted, de mí, de los fieles, de los creyentes, es el corazón de Jesús latiendo en la tierra, diciendo que Él todavía está vivo y todavía hace su obra en nosotros. Eso sería equivalente a pasar aquí al frente y que todos reconozcamos humildemente: hay cosas que yo por mi propia cuenta jamás hubiera podido hacer. Se lo debo a Cristo, se lo debo a Jesús. Eso trae una canción muy linda a mi mente. Se la dejo de tarea. Es de Marcos Vidal. No es de Marcos Vidal, es de Marcos Yaroide.
Se llama Todo se lo debo a Él. Escúchela, googlea, búsquela en YouTube. Esa no la puedo cantar hoy, ¿no? Aparte que me quebrantaría mucho hacer la voz de Marcos Yaroy y decir, me quedaría muy corta ahorita. Todo se lo debemos a Jesús. El hecho de que usted está aquí testifica de que Jesús está vivo. El hecho de que usted come, el hecho de que usted tiene un techo sobre su cabeza, confirma a través de la historia que Jesús siempre ha estado con su iglesia. Créame que si Jesús estuviera fuera de la ecuación de lo que es iglesia para nosotros hoy en día, la iglesia estaría muerta. La iglesia no existiría, por lo menos no como la conocemos ahorita. Sería una iglesia pagana, habría, no sé, pero no sería el centro del reino de los cielos. Eso es porque Jesús. Así que podemos decir que Jesús continúa su obra, ¿sí o no? Jesús continúa su obra. Pero ahora quiero pasar a la siguiente parte, y aquí es donde realmente quería llegar. Jesús continúa su obra, pero cuando nos mira, a veces irrumpe nuestra historia. ¿Cómo así? Y es que el domingo pasado les dije, para los que ponen atención, que el mensaje que empecé el domingo anterior era tan grande que necesitaba separarlo en dos partes. A pesar de que era cuarta y quinta parte, penúltima y última parte de la serie Tiempos, les dije claramente que no podía predicarlo todo el domingo pasado porque no quería saturarlo de tantas ideas que se le olvidaran algunas. Así que hoy quiero dar continuación a cosas que mencioné el domingo anterior o el mensaje anterior. Y es que Jesús continúa su obra, o sea, Jesús y su obra, el reino de los cielos, sigue cumpliendo su agenda. Sin embargo, a veces simultáneamente, mientras Dios está obrando, Jesús también se detiene a veces por amor y misericordia para nosotros. Yo sé que eso suena como raro o extraño, porque sería casi como entender de que la película sigue en play, pero se le puede poner pausas simultáneamente. Uno dice, ¿cómo funciona eso? Y eso es difícil de entender porque usted está tratando de comprenderlo desde la física. Y el mundo espiritual no es físico, es metafísico. Meta en griego significa más allá. Entonces, cuando usted escucha la palabra metafísica, le están diciendo que es algo que está fuera de las leyes físicas que usted aprendió en secundaria, en el colegio, donde sea que aprendió física fundamental. Esto es metafísico. Eso es como decir, hay una línea continua de la obra de Cristo, pero esa línea continua azul, imagínense una línea continua azul que va aquí para allá. No, usted al revés, ¿verdad? Usted está de aquí para allá. De aquí para allá avanzando, la línea continua tiene como que unas franjas rojas que significa mientras continúa también se detenía y hacía su obra. Ahora esto, si no lo ha entendido todavía, espero que lo entienda al final. No se desconecte, ¿sí? No se desconecte de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta entender que en la obra de Dios hay cosas que se pueden llegar a detener. Y no solamente se detiene para hacer milagros pequeños, o en microespacios o microtiempos. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba a un leproso, o resucitaba a un muerto en los tiempos acá, esos eran, no voy a decir micro milagros porque es un gran milagro, quiero decir que ocurrían en un microespacio, o sea, afectaban a una familia, a una persona, a una aldea, a un lugar, pues, pero no afectaba el universo completo. Si todavía no me ha entendido, lo voy a invitar a que puede buscarlo en su Biblia, si no se lo voy a leer yo. Josué capítulo 10, esto no va a aparecer en las pantallas porque esto ya es espontáneo. Pero si alguien tiene su Biblia, Josué capítulo 10, para que entienda a qué me estoy refiriendo con eso de cómo puede pausar Dios las cosas. Solo para que vea la magnitud a la que las pausas donde Dios dice aquí detengo algo pueden llegar. Estoy hablando de pausas macro universales. No estoy hablando de pausas micro, sino pausas macro, donde el cosmos completo, el cosmos puede detenerse porque Dios así lo quiere. Solo para los que me están siguiendo, porque esto no va a aparecer en las pantallas, voy a estar leyendo Josué capítulo 10 y me voy a ir al versículo 12 porque si no es muy larga la historia.
y esto ya es espontáneo, no estaba como parte del mensaje, pero Josué 10, versículo 12, para los que quieren llegar su imaginación a ese nivel, dice: entonces Josué 10, 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Mire lo que dijo Josué: sol. Por cierto, ese es el sol, ¿oyó? Ese sí es literalmente el sol. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Mire la autoridad con la cual se estaba invocando al cosmos. Versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Eso no sucede así nomás. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló al sol y a la luna y se detuvieron? Y esto es el cosmos. Por eso le dije, le voy a llevar a otro nivel. No estoy hablando de que Jesús detuvo un funeral como lo prediqué el domingo pasado. Ahorita lo vamos a leer, está bien. Estoy diciendo que Dios puede detener los tiempos. Y esto está en la Biblia. O usted solo cree cosas que quiere creer en la Biblia, o la cree completa. Yo la creo completa. ¿Es difícil a veces? Yes. Porque mi humanidad a veces quiere decir: hombre, ¿cómo va a detener el sol? Y no aceptar esa idea sería decir que usted prefiere endiosar a Isaac Newton que a usted, o a Galileo, o Copérnico en todo caso. Pero como usted no haría eso porque traicionaría su fe, entonces mejor créalo. Es difícil, sí lo sé, pero créalo porque está en la Biblia. No sea de los cristianos que queremos creer solo las partes que nuestra mente decide concebir. No, esto ocurrió. Dice: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Sigue diciendo, léalo aquí conmigo. Y el sol se paró en medio del cielo, digamos al mediodía, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea, Jehová estaba peleando por Israel, y se detuvo el sol, se detuvo la luna, porque un hombre invocó a Jehová. O sea que cuando Dios habla de pausas, no está refiriéndose exclusivamente a pausas pequeñas, no, de nuevo, denigrando el milagro, sino pequeñas enfocadas en solamente una persona en un microespacio. Si Él quiere, puede detener el cosmos completo. Ese es el Dios al que usted y yo adoramos. Ese es el Dios Elohim del que habla la Biblia. Ese es Yahweh. ¿Quiere una más? ¿No? ¿Me da tiempo? ¿Una más? Va pues, gracias por el apoyo. Ya que tienen algunos de sus Biblias abiertas, busque Apocalipsis 8:1 pues. Está hasta el final de su Biblia, por si no sabe dónde queda. Esta para mí es, no sé si se equivale a la anterior o todavía es más grande. Porque la otra, Dios detuvo el espacio físico. El sol y la luna es algo físico. Usted puede ver el sol desde aquí, puede ver la luna desde acá. Pero lo que le voy a leer, esto es otro nivel de pausas, donde podemos decir que Dios a veces detiene algo, porque es soberano y no le pregunta a los demás: ¿puedo parar? No. No es un bus en el cual usted se sube y jala una pita y se detiene el bus en la parada que usted quiere. Es cuando Dios quiere. Él no consulta nada a nadie. Mire Apocalipsis 8:1. De nuevo, esto no estaba en el pasaje, esto no estaba en el bosquejo de la prédica, pero es solo para que pueda abrir su mente a la magnitud de lo que le estoy predicando hoy. Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello, no tengo tiempo para explicar hoy los sellos, hoy no, pero esto ocurre en el cielo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo. Usted
puede llegar a entender o imaginarse lo que significa que 30 minutos, obviamente las horas se miden muy diferentes en el cielo que acá, ¿verdad? Pero que haya silencio como por media hora, que haya silencio en el cielo, donde la Biblia nos enseña que ángeles invocan la santidad de Dios continuamente, santo, 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 y que en una de esas, ¡boom!, se destape un sello que anuncia, por cierto, la antesala de la venida de Jesús, el tiempo final, y haya silencio en la tierra y haya silencio en el cielo. Eso es impresionante. Entonces no sé si ya entendió lo que estoy tratando de predicarle. Sí, el reino de Dios sigue expandiéndose. Sí, la agenda de Dios se sigue cumpliendo. Pero cuando Dios dice, aquí vamos a pausar, aquí me voy a detener, Él cumple lo que dice. Entonces vamos a regresar otra vez a lo micro. Eso fue lo macro, ¿verdad? Vamos otra vez a lo micro. Micro, repito, no estoy disminuyendo ningún milagro que Jesús hizo. Lo que quiero decir con esto es que así como puede detener el sol, puede detenerte a ti. Así como puede parar la luna, puede parar lo que tú estás haciendo y tener una intervención milagrosa contigo. Porque Jesús sí sigue haciendo milagros. No paró con detener el sol y la luna en los tiempos de Josué. 5,000 años después, Él todavía puede hacer obras milagrosas y ya no necesita parar el sol. Tú eres suficientemente importante como el sol para decir, también voy a detener tu vida, también voy a detener tu agenda. O sea, si parar el sol es importante y te para a ti, te detiene a ti, te dice stop, pausa, deténgase acá, me dice que usted es una persona tan importante como la misma creación, el sol, la luna, las estrellas y lo que sea que Dios haya creado. Es para que usted se sienta importante. Cuando Jesús pone su mirada en usted, usted es importante. ¿No me cree? Aquí le van 5. Número 1, Jesús se detuvo camino a la casa de Jairo. Jairo llega desesperadamente a decirle que su hija estaba agonizando, estaba por morir, y Jesús accede. Jesús escucha la voz de un papá que le dice, mi hija está a punto de morirse. Entonces viene Jesús y dice, llévame a tu casa. ¿Me están siguiendo acá? Entonces viene Jesús y en efecto va a la casa de Jairo, pero en el camino una mujer detuvo a Jesús. Una mujer ve a Jesús, una mujer enferma con flujo de sangre, y lo ve y dice, ¿qué pasa si toco el borde de su manto? Yo creo que seré sano. Jesús es detenido por la fe de una mujer cuando Jesús iba a otro destino. ¿Me está siguiendo acá? O sea que hay cosas que pueden detener el rumbo, el caminar de Jesús, aun cuando se tratan de temas de la fe o milagros como el que la mujer necesitaba. Y con esto quiero dejarte una idea. Jesús podría estar más cerca de lo que tú te imaginas. Y a pesar de que la presencia de Jesús se sigue moviendo, eso no significa que cuando su mirada está puesta en ti y que tú con tu fe decides tocar su presencia a través de tu servicio, de alabanza, de tu adoración, de tu tiempo con Él, eso no significa que Él no va a poder decir, ¿quién me tocó? No físicamente, pero ¿quién tocó mi presencia? A través de esa súplica, a través de ese grito, a través de esa exclamación que dice, Señor, sálvame. Segundo ejemplo, también Jesús se detuvo camino a Naín. Esto lo prediqué el domingo pasado para los que estuvieron acá. Naín, una ciudad insignificante para muchos, desconocida o humilde. Prediqué esto el domingo pasado y cuando lo prediqué les pregunté a los que estaban aquí, ¿cuántos de ustedes sabían de Naín? Y algunos levantaron la mano, otros no, y de los que levantaron la mano no sé cuántos decían la verdad y cuántos estaban mintiendo. Eso para no quedar mal.
Pero muchos nunca han escuchado de Naín y honestamente no se habla mucho de Naín, es un pueblo desconocido, pero Jesús pasa por esa ciudad, está por entrar en esa ciudad y él tenía una agenda diferente. Y él venía de hacer un milagro de resurrección, un milagro de sanidad, y ahora entra en una ciudad que nadie conoce, que nadie sabe. Creo que el domingo pasado mencioné cuando le hablé a mis alumnos de un lugar en Guatemala que se llama San Raimundo, y todos me dijeron, ¿dónde queda eso? Les dije, San Raimundo. Se me quedaron viendo así como, clic, 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 así como, ¿eh? ¿Qué es eso? Yo le dije, es en Guatemala lo que estoy hablando. Ah, es Guate. Sí, es Guate. San Raimundo queda en Guatemala. ¿Ya? Mencioné aquel lugar del Chavo del Ocho, el Tantantamamapo. ¿Cómo es? Ese lugar. Tangamamba. ¿Cómo es? Dígalo otra vez. Tangamamba. No puedo, no me sale. Nadie conocía ese lugar. Se popularizó por una serie de televisión como la Chespirito o Chavo del Ocho, pero nadie sabía o había escuchado de ese lugar. Y lo inmortaliza a una persona que ni siquiera es de los personajes principales de la serie. Inmortaliza ese nombre, que yo no lo puedo pronunciar, algunos de ustedes sí, pero por lo menos trae memoria a aquellos que miraban esa serie hace 40 o 50 años atrás. Entonces ahora viene Naín. Naín es ese lugar, es ese San Raimundo o ese Tampico que usted acaba de decir, ¿ya? Y entonces ahí va Jesús y quiere entrar en este lugar desconocido, y allí estaba saliendo una viuda acompañada de un pueblo para ir a enterrar al único hijo. Viuda significa que ya había enterrado probablemente a su esposo y ahora va a enterrar a su único hijo, lo cual significa que se queda sola, y Jesús fija su mirada en ella. No dice que ella vio a Jesús, dice que él la vio a ella. Eso significa que tú puedes estar en un momento de tremendo dolor, una de las peores adversidades que tu tiempo existencial en esta tierra puedes llegar a vivir, que es sepultar a un ser querido. Y ahí Jesús tiene misericordia de ella. No voy a contar toda la historia porque lo conté en una serie anterior, perdón, en un mensaje anterior, y hace el milagro a esta viuda. Con esto nos enseña Jesús que Jesús transforma tragedias en testimonios, y sí puede detenerse en medio de tu dolor, en medio de tu luto, en medio del peor momento que tú puedes estar experimentando. Jesús también puede detenerse en su caminar y decir, veo tu dolor. Tal vez tú no lo ves a él, pero él sí te mira a ti. Tercer ejemplo. Jesús también se detuvo en camino a Jericó. Aquí la historia es un poquito diferente. Jesús iba a Jericó y en su caminar a Jericó, él se detiene. ¿Por qué? Porque hay un ciego llamado Bartimeo que dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que yo recobre la vista. Y enseguida recobró la vista. ¿Y sabe qué dice al final del milagro? Y seguía Jesús su camino. O sea, Jesús tenía su agenda, tenía su Waze ya colocado, pero puso un new drive, ¿sí? Puso una pausa, una parada, y la programó, y esa parada fue sanar a un ciego que no podía ver a Jesús, pero sí escuchaba obviamente que la presencia de Jesús estaba pasando. Aquí fue diferente. En la historia de Naín, Jesús vio la necesidad. Aquí en la historia de Bartimeo, la necesidad ve la oportunidad de que Jesús está pasando. De cualquier forma, Jesús se detiene. Jesús para. Jesús se detiene a un alma que está diciendo, ten misericordia de mí. Y para los que conocen la historia, porque hoy no se trata solamente de Bartimeo, la prédica de este domingo, no solo lo dice una vez, sino que lo grita cada vez más fuerte. Eso significa que un alma que está desesperada de que Jesús intervenga,
Un alma que no dice una vez Jesús ten misericordia de mí, sino que lo dice una vez más y lo grita aún más fuerte, sí puede detener a Jesús. Y Él continúa su obra. Número 4, Jesús también se detuvo camino a Jerusalén. Jesús otra vez iba camino a un lugar. Su agenda era llegar a Jerusalén. Sin embargo, se le atravesaron, si lo quiere leer así, eso está en Lucas 17, creo yo. Sí, creo que en Lucas 17 se le atravesaron 10 leprosos. No se acercaron porque los leprosos no podían acercarse a las personas, pero sí intervinieron en su camino y vieron que eran, Jesús vio que eran 10 y les dice: vayan a los sacerdotes. Y mientras empiezan a caminar, la lepra se les empieza a caer de la piel con la autoridad de Jesús. Y de esos 10, 9 siguen su camino y solo uno, una décima parte, 1 partido 10, una fracción, 1 regresa y glorifica a Dios. Los otros 9 siguen su camino. O sea que Jesús tenía una agenda. Jesús no dijo: vamos a sanar 10 leprosos para que uno regrese y glorifique a Dios. Él iba a Jerusalén, pero 10 leprosos detuvieron su agenda, detuvieron su camino. Él intervino y luego siguió. Y estoy por llegar a un punto importante. Así que pedís que la persona que tenga la par para diga: pone atención, hombre. Número 5. También Jesús se detuvo en camino a Emaús. Y en camino a Emaús, Jesús se detiene para poder hablar o conversar. Él tal vez tenía otra agenda con unos seguidores de él que iban confundidos, frustrados, desanimados, porque Jesús supuestamente estaba todavía muerto, según ellos, según su realidad. No saben qué hacer, no saben qué pensar. En camino a Emaús, todos confundidos, todos desanimados, ahí va Jesús y empieza con paciencia y con amor explicarles las escrituras. Cuando estos llegan a Emaús, dicen: era Jesús el que estaba con nosotros. Jesús, cuyo ya tiempo después de su resurrección estaba súper limitado porque tenía que regresar al cielo, se tomó el tiempo de caminar todo el recorrido de una ciudad a otra para explicarle apenas a unos pocos creyentes, un par de personas confundidas, desanimadas, a punto de caer en depresión, de decirles: les voy a explicar lo que dice la palabra. Y se les reveló. Y una vez piensa: todo lo que me está aconteciendo, lo que me está pasando, todo lo que me ocurre, todo lo que me acontece, todo lo que me está pasando, ¿será que Jesús va a detenerse por amor y misericordia a mí? ¿Seré lo suficiente digno de poder recibir la atención de Jesús a pesar de todo lo malo que me está pasando? Ya te di 5 ejemplos, incluyendo 2 extras que no estaban contenidos en mi mensaje. O sea que ya te di 7, incluyendo el de Apocalipsis, incluyendo el momento que Josué invocó los cosmos. Wow, Nando ya subió al cosmos, y ahí todo se detuvo. Ya te di 7 ejemplos suficientes para poder aumentar un poco tu fe esta mañana y decir que sí, si se detuvo para poder detener el sol, la luna, para detener el funeral de una viuda, para poder detener la muerte de leprosos cuyos días estaban ya apenas contaditos y sanarlos, cuando él estaba en camino a otro lugar, se detuvo por amor y misericordia de 1, de 2 o de 3, sí lo puede hacer contigo. Ya pellizcó a la persona que le dije que pellizcaran. Es que es para llegar a este punto. Por favor, léanlo en la pantalla. Si Jesús se detuvo por nosotros, ¿cuántas veces nos detendremos nosotros por los demás? Todo lo que prediqué era para llegar a esto.
Si Jesús, el Rey del universo, el Hijo de Dios unigénito, el creador de los cielos y la tierra, la palabra, el Rey de reyes, Señor de señores, el príncipe de los ejércitos celestiales, se ha detenido por aquel y por aquella en distintas circunstancias cuando su agenda era diferente, ¿quiénes somos nosotros para no detener también a veces nuestro camino como obra de amor y de misericordia por los demás? Estoy predicando este mensaje también en torno al tiempo que estamos viviendo ahorita, porque estamos viviendo una temporada en la que todos piensan en sus propios intereses y su propia agenda. Tengo que cumplir con las metas laborales, tengo que cumplir con los convivios, tengo que cumplir con los regalos, tengo que cumplir con esto y con lo otro. Y no es que todo eso sea malo o que sea pecado, pero si Jesús detuvo su agenda porque miraba la necesidad o la invocación de su nombre por atender la necesidad del prójimo, ¿quiénes somos nosotros para decir estoy demasiado ocupado como para detenerme y mostrar mi amor por los demás? Si Jesús lo hizo por ti, ¿quién eres tú para decir que no puedes hacerlo por otros también? Para mí, estamos entrando en una de las temporadas donde la gente hace esto. Mire, lamentablemente esto no lo puedo grabar, pero tiene una mirada donde la visión cada vez se vuelve menos periférica y se vuelve más focal. Es decir, para los que están escuchando el mensaje, no me están viendo en vivo, como que se está volviendo cada vez más aguda, menos angular, y solo puede ver lo que tiene enfrente, mas no ver la necesidad que está alrededor tuyo 360 grados. Por eso dije el domingo pasado, cuando hice esta oración a Jesús y le dije: Señor, préstame tus ojos, quiero ver lo que tú ves. Me dijo esto el Espíritu Santo. Esto fue hace más o menos casi 20 años atrás que hice esa oración. Y me dijo: si tan solo vieras como yo veo a las personas, mirarías que la necesidad más grande podría estar sentado a la par tuya ahorita. Entonces nos detenemos cuando vemos la necesidad espiritual de alguien, y por eso le damos una palabra, una oración, una visita, solo para decir, en medio de todo el caos de la temporada, aquí estoy por ti. Oremos juntos. No, pastor, es que estoy ocupado, es que tengo cosas que hacer, es que tengo mi agenda, es que tengo responsabilidades. Sí, Jesús tenía una agenda y una responsabilidad eterna que cumplir, y tenía solo 3 años para cambiar la historia, y aún así se detuvo por una enferma, se detuvo por un leproso, se detuvo por un muerto, se detuvo por los niños para que pudieran llegar a Él. ¿Quién eres tú para decir que tienes una agenda tan importante que no puedes detenerte cuando Jesús te presta sus ojos y te dice: ve la necesidad que hay? Estamos en la temporada también, no donde solamente la gente mira su agenda. Estamos en la temporada donde las personas más emocionales se ponen. Porque así como esta es una temporada de gozo para muchos, es una temporada de recordar dolor para otros. Es un tiempo de brillar, es un tiempo de poder cumplir con el nombre de la iglesia donde te congregas. Resplandece, no seas una luz apagada, encienda la luz. Como dijo el hermano Marcos Witt, enciende una luz y déjela brillar, la luz de Jesús. Quiero dejarlo con 2 lecciones finales. Preste atención, porque solamente son 2, y siempre le digo 3, 4, 5. Solo son 2. 2 lecciones creo que suficientemente encierran el mensaje de esta mañana. Número 1, Jesús aún hace milagros. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús sigue haciendo milagros. Lo hizo cuando estuvo aquí, lo hace ahora desde su trono. Lo sigue haciendo. Así que la próxima vez que su fe se caiga, o en una conversación usted escuche a alguien diciendo: es que eso pasaba porque eran los tiempos de la Biblia, eso pasaba porque Jesús estaba aquí. No. Te voy a poner a escuchar un mensaje que yo escuché. No. Mejor usted aprenda el mensaje y usted délo, usted predíquelo. Todos los mensajes que yo predico son copyright. No tienen derechos reservados, úselos. ¿Por qué? Porque no provienen de la intelectualidad de la persona que le está hablando ahorita, provienen del Espíritu Santo. No le puedo poner precio a una prédica. Entonces predícale a la gente. No, Jesús sigue haciendo obras. Y te voy a dar razones bíblicas, 7. Y luego te voy a contar 5 veces en las que Jesús estaba haciendo algo y se detuvo para atender la necesidad de otro. Y la segunda lección y la última: Jesús nos llama a ser la iglesia que también se detiene, pero no por cualquier cosa, sino por amor. Todos digan: por amor. O sea, no me voy a detener como diciendo, eso es lo que llamo las pausas incorrectas. Pausas incorrectas son aquellas pausas equivocadas donde la gente dice: sí, tengo tanto que hacer que voy a detener mi servicio a Dios. Digo yo: es que usted no entendió la pausa espiritual correcta. Estás poniendo pausa a lo que deberías de ponerle play, reproducción. Donde más activo debes estar, o cuando más activo debes estar, a veces es donde primero eliges detenerte. Las necesidades están vigentes y están alrededor de todos nosotros. Entonces Jesús nos llama a ser la iglesia que también se detiene por amor a los demás. Y eso tiene un nombre, se llama compasión. Compasión por los demás. Esto es la época de Navidad. La época de Navidad, que viene de natividad, nacimiento, el nacimiento de Jesús en la tierra, se ejemplifica en la manera que entendemos de que Dios detuvo todo su plan de juicio, toda su eternidad, todo su plan gubernamental, para decir: mi hijo nacerá. Y eso no significa que Dios ya no siguió el recorrido. Dios sigue siendo Dios, pero se detuvo y dijo: me voy a encarnar, me haré hombre y habitaré o cohabitaré con mi creación en la tierra. Dígame si esa no es una pausa espiritual maravillosa. Y si Dios desde el cielo dijo: hasta aquí, no hay hombre que ha vivido hasta acá que pueda representar el plan de redención para mí. Nadie de todos los que han vivido, ni Moisés, ni Noé, todo al revés estoy diciéndolos, ni los profetas mayores, ni los profetas menores, ni los reyes que he ungido, ninguno de estos puede salvar o redimir a todos. Tengo que hacerlo yo mismo. Entonces, Dios mismo se despojó, vino a la tierra, vivió entre nosotros, se tomó temporalmente 33 años de su eternidad para vivir acá. El Verbo hecho carne. Dígame si no debemos nosotros imitar su ejemplo y decir: no me importa si voy al trabajo, si voy a una cita. No es que seas irresponsable, por supuesto, pero no se trata de ti esta época, se trata de Jesucristo. Se trata de entender de que aunque sí tú eres dueño de tu vida y tu tiempo, la mayor soberbia que puede pronunciar nuestros labios ahorita es decir: es que es mi tiempo. Perdón, pero es el tiempo de Dios. No te apropies de cosas que Dios te dio prestadas, entre ellas tu tiempo terrenal. Por misericordia sigues en vida ahorita. Suficiente razón para decir: no se trata de mí, se trata de Él. Cierra tus ojos unos instantes. Y quiero invitarte a que puedas aprovechar este momento indistintamente, porque aquí cada vida es tan individual. Cada plan de Dios y cada agenda y cada administración es tan distinta, que no quiero atreverme a imponerte
actividades que Dios te está llamando a hacer, sino que prefiero que las escuches por parte del Espíritu Santo mismo. Quiero que veas ahorita todo lo que tú tienes que hacer de aquí a que comience el año 2026. Para muchos eso significa cierres de trabajo, cierres laborales. Para muchos significa realización de presupuesto, metas del próximo año. Otros tienen agendas sociales también importantes que cumplir. El convivio de la empresa, el convivio familiar, las compras navideñas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas no se atraviesan en diciembre? Pero a Jesús se le atravesaron también muchas otras cosas. Y no pensó por un segundo que esa pausa era un desperdicio de tiempo, sino que pausó y se detuvo siempre para glorificar el nombre de Dios. Así que quiero que ahorita tomes decisiones en los próximos segundos, pocos que quedan antes de terminar, y te preguntes: Señor, ¿qué pausas, qué momentos estás enviando a mi vida? ¿Qué actividades estás enviando a mi vida para que yo pueda cumplir tu ejemplo de decir que me voy a detener para que tu nombre sea glorificado? Voy a hacer lo mismo que tú hiciste conmigo, lo mismo que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, yo también lo haré. Préstame tus ojos de misericordia para ver la necesidad donde hay, y ayúdame a cumplir tu agenda primero, antes que la mía. Bendice mis actividades y dame la oportunidad de poder cumplir con los anhelos de mi corazón, pero que no se me olvide lo que tú eres para mí y de lo que yo soy para ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.